Buenos días a todos, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy se presentará el segundo equipo de la materia Lengua y Cultura Global, de quinto año de comunicación del Instituto San Pablo Apóstol. El grupo llamado Identidad es el cual en donde explicaremos un tema de la actualidad de suma importancia que queremos compartir con ustedes. Nuestra familia, cuando éramos más pequeños, nos inculcaron ciertas costumbres y tradiciones propias de la cultura donde nacimos. Por ejemplo, cuando ponemos el arbolito un 8 de diciembre, o las palabras buenos días, por favor y gracias son los buenos modales. O también se da cuando fuimos, o algunos no, a los jardines maternales. Estos se denominan procesos de endoculturación. Para comprender mejor lo que significa la endoculturación, es preciso definir la palabra cultura. Y el de En términos generales, enculturación. cultura son todas las características y conocimientos pertenecientes a un determinado grupo de personas. Abarca distintos elementos, como el lenguaje, la religión, las costumbres, la cocina, la música y las artes. Desde el momento de su nacimiento, el hombre incorpora diferentes formas de actuar, de pensar, es decir, un modo de vida particular. Se convierte en un miembro activo de su grupo y es introducido en un proceso de aprendizaje que le va a permitir integrarse en una sociedad y además le facilitará relacionarse con otros miembros que la componen. Los procesos por los cuales se logra esta afirmación se denominan endoculturación y enculturación. Características de la endoculturación. La endoculturación se produce durante los primeros años de vida y mayormente son los adultos quienes transmiten a la siguiente generación los aspectos fundamentales de su cultura. En el hogar se transmite fundamentalmente a través de la exposición permanente a las conductas que vemos y también a las acciones de nuestros padres y la familia. Fuera del hogar o en la sociedad se transmite mediante la exposición continua a las normas, usos, prácticas, costumbres y demás conductas socialmente aceptadas. En la endoculturación es posible diferenciar dos tipos de miembros, como la población primaria, que es donde participa la familia, pero también existen elementos que se aprenden en el grupo familiar y ahí es cuando comienza la socialización secundaria, que se encuentra establecida por la escuela y los medios de la comunicación social. Algunos ejemplos de grupos primarios son cuando nuestra familia nos enseña que debemos armar un 8 de diciembre el arbolito cuando lo recibimos a las 12, o cuando un 6 de enero ponemos el pasto y el agua en nuestro arbolito. Esas son tradiciones culturales que nos enseñaron nuestros padres, además de los símbolos patrios, las fechas patrias, nuestros próceres, etc., incluso en otras situaciones. En otros aspectos secundarios, es en un jardín maternal donde recibimos educación, de aprendizaje. Además, convivimos con otros niños de otras culturas y aprendemos e incluso la practicamos en nuestra vida. Otro ejemplo es a medida que vamos creciendo en nuestra preadolescencia o adultez. En las organizaciones en general, es decir, la iglesia, las fuerzas armadas de un país, empresas o corporaciones públicas y privadas. Estas organizaciones necesitan desarrollar procesos de enculturación para orientar a sus miembros dentro de sus propios valores. En cambio, si hablamos del término de endoculturación, es el proceso de poder transmitir la cultura a otras personas. Esta la recibimos de generaciones anteriores y que esas pautas las asimilamos, las hacemos propias e incluso podemos modificarla en algún momento. Generalmente en la adultez podemos ampliar la forma de mirar sobre algo. Como ya dijimos, un ejemplo podría ser cuando un adulto cuestiona a su padre que le inculcó en esos tiempos por su generación y pensamientos que el hombre mandaba en el hogar, es decir, el machismo. Entonces, el adulto puede cuestionar ese pensamiento, puede cambiar ese punto de vista que le inculcaron para así enseñar a sus hijos la igualdad que tiene que haber en un grupo familiar o incluso en cuestiones menos profundas como la preparación de comida, los bailes, las tradiciones, etc. En la enculturación se asimila lo que nos enseñaron las generaciones anteriores.
En la mayoría de los casos, los individuos se programan para transmitir su conocimiento a las generaciones posteriores, de igual forma como ellos lo recibieron de la generación anterior. Todo lo que hemos aprendido, como la forma de hablar, los símbolos patrios, el respeto, los buenos modales, etc., cuando somos un poco más grandes, no cambian. Después puede haber cierta cosa que empezamos a terminar de construir o cuestionar, cosas que hemos aprendido en nuestra familia o de otras personas. La endoculturación es un proceso donde una persona va aprendiendo. Por eso se dice que un proceso que se da principalmente en la infancia, ya sea por influencia de la familia, que es la primera que va inculcando ciertas pautas culturales, como la celebración de la Navidad o también la educación en la que nos enseña nuestras tradiciones propias, entre prácticas culturales. El proceso de enculturación tiene dos aspectos principales. Uno, el informal, que algunos llaman instrucción del niño, y dos, el formal, más comúnmente llamado educación. Incluso nosotros, los adolescentes, en estos momentos podemos transmitir la enculturación, ya sea a nuestros hermanos o primos pequeños y demás personas. Además, es fundamental en esta etapa porque la persona tiene que construir su personalidad y así puede inculcarle valores y normas, como los hicieron nuestros abuelos, ahora nosotros vamos a transmitirle a ellos. Para terminar, daremos un resumen de los objetivos de ambos procesos de transmisión cultural. Por la endoculturación tendemos a definir la cultura propia como natural o correcta y las otras como no naturales o incorrectas. Pensar que las costumbres del grupo de pertenencia o referencia reflejan verdaderos universales, es decir, son buenas para todo el mundo. Pensar que las normas, roles y valores del propio grupo de referencia son obviamente correctas. Creer que es natural cooperar con los miembros del grupo de pertenencia. Sentirnos orgullosas del grupo de pertenencia. Sentir una cierta prevención hacia grupos ajenos. Por enculturación entendemos que 1. A la adquisición de la cultura se le denomina enculturación. 2. Gracias a la acción social, la cultura se transforma. 3. A pesar de que la cultura es cambiante, sus elementos característicos permanecen en el tiempo. 4. La cultura transforma la naturaleza y al mismo tiempo está condicionada a la primera. 5. La cultura son las formas de vida de los grupos humanos e incluye todas las características de nuestros días a días. 6. La cultura está integrada en un sistema de costumbres, creencias, valores, instituciones, objetos, etc. Como conclusión final, podemos afirmar que tanto la cultura como la comunicación son conceptos que van de la mano, son parte fundamental de la composición social. La comunicación transmite cultura y esta nace de los entes sociales, por lo que estos conceptos están relacionados meramente. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos les haya gustado nuestra presentación. Hasta la próxima.